De igual manera con las personas que nos están viendo desde la transmisión online. Mi nombre es Enrique Rivera y voy a ser el moderador de esta exposición. La investigación que se va a presentar hoy se titula Cambios en la desigualdad espacial y segregación residencial en la metrópolis de Lima y Callao. A continuación voy a leer la reseña de las investigadoras autoras de esta investigación. Graciela Fernández de Córdoba es arquitecta urbanista con especialidades en desarrollo urbano, ambiental, asentamientos humanos, pobreza y ciudad y territorio y sociología urbana. Tiene experiencia nacional e internacional en investigaciones, consultorías y publicaciones individuales y transdisciplinarias en temas ejes como segregación urbana, integración socioespacial y cohesión social, centralidad urbana, ordenamiento territorial, planes y regulación del desarrollo urbano, evolución del impacto ambiental y de programas sociales, gestión de riesgos naturales, talleres participativos para la capacitación en gestión local, diseño y construcción de proyectos privados y públicos de inversión social en viviendas y espacios de uso público, gestión y finalmente gestión pública a nivel municipal metropolitano, además como la docencia a nivel técnico en el pregrado y en el posgrado. Por otro lado, Paola Mosela es doctora en geografía por la Universidad de Estrasburgo en Francia, además es geógrafa y magíster en desarrollo ambiental por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es profesora de la Universidad Mayor de San Marcos y en la PUC, e investigadora en estudios urbanos y de planificación territorial. Sus publicaciones recientes abarcan temas de segregación residencial, humedales urbanos, expansión urbana y centralidad. Entonces, vamos a dar paso a la exposición y inmediatamente después a la sesión de preguntas. Buenas tardes y gracias por el esfuerzo de venir de manera presencial, estando la alternativa de lo virtual. Ya hemos tenido experiencia, las dos son buenas, pero no hay nada como lo presencial. Entonces, también agradecer al Vicerrectorado de Investigación y a la Dirección de Fomento de Investigación por la oportunidad de participar en este encuentro. Investigación, Innovación y Creación 2022. La conferencia que vamos a presentar se titula Cambios en la desigualdad espacial y en la segregación residencial de la metrópoli de Callao, como ya lo anunciaron. Vamos a exponer, yo soy Graciela Fernández y Paola Mosquela, pero también hay que decir que hay una tercera autora, Ana María Fernández Maldonado, de la Universidad de Delft, y también otros colaboradores como Guillermo Prieto, sociólogo, y María Lucía, Santa María, ¿no? Geógrafa también. Y también una cantidad de alumnos que estaban haciendo su práctica profesional y tuvieron la oportunidad de colaborar en esta investigación. El capítulo que vamos a presentar es parte de un libro, y el libro es parte de una investigación mayor en la que empezaron más, ¿no? Pero las 24 grandes ciudades de África, Asia, Australia, Europa, Norteamérica y Sudamérica postulamos para poder ser seleccionados y ser parte de esta investigación a nivel global. Entonces, el libro se llama Segregación Urbana, Socioeconómica
y desigualdad económica, una perspectiva global. Los editores y los investigadores fueron de diversas universidades europeas, pero principalmente de la Universidad de Delft en Holanda. Y el libro presenta no solamente las experiencias de cada ciudad, de cada país, sino ellos también tenían una tesis que vamos a ver ahora, basada en esta pregunta, ¿no? Si existen tendencias globales en los cambios en la desigualdad y la segregación, o las ciudades en diferentes partes del mundo muestran patrones de segregación socioeconómico bien diferenciados. Entonces, nosotros, en cada ciudad, en cada país, no constatamos esto, pero sí aportamos cada uno parte de la investigación para que en ese otro nivel lo pudieran hacer. La investigación grande y global tenía dos ejes principales. Hablar de la segregación económica, que se define por la distribución homogénea de diferentes condiciones sociales en áreas residenciales urbanas, como un concepto base. Lo que después vamos a ver se ha ido complejizando. Y en esa complejidad vincula la desigualdad y la segregación para poder estudiar la organización social y espacial de las ciudades. Debido a que, de acuerdo a distintas experiencias, la desigualdad también tiene una huella espacial en la forma de segregación socioeconómica, y ellos llaman o tratan de ver una relación causal. Nosotros tampoco verificamos esto, ¿no? Otra vez damos los elementos para que el grupo de investigadores de la DELF lo constate. Y por eso nuestro capítulo es invitar a otros de las otras ciudades, cambios en la desigualdad espacial y en la segregación residencial, en este caso de la metrópoli de Lima y Callao, y nosotros nos basamos en información censal de 1993 y 2017. En general, se encuentra que el crecimiento de la desigualdad incrementa los niveles de segregación socioeconómica en casi todo el mundo. En ese escenario, existe la necesidad entonces de reducir las desigualdades, y esa situación, esas políticas, enfrentar esto, es crítico para todos los países. En estudios no similares hemos visto que se ha logrado bajar los niveles de desigualdad, pero en los ingresos medios, y por un tiempo, pero con medidas de repente asistencialistas. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Es algo que está pasando en el mundo. Entonces, en ese escenario se consigue priorizar el desarrollo del crecimiento inclusivo y sostenible, lo que quiere o requiere actuar frente a la desigualdad económica y a la segregación residencial a través de implementar políticas públicas de redistribución de ingresos, trabajo y bienestar social. Se enfocan en esos tres grandes ejes. ¿Qué se encuentra o en qué se apuesta? En que la relación entre la desigualdad y la segregación socioeconómica es compleja, ya no es solamente una distribución donde se localizan, y depende parcialmente del contexto político, económico y de planeación local en las ciudades. En esta relación causal compleja también encuentran en el tiempo una variable importante, porque se ve que refleja el incremento de la desigualdad y a la vez lleva a niveles de segregación, lo que ofrece una mirada sobre la desigualdad distinta, porque antes la mirábamos como un efecto, el más negativo de la segregación, pero ahora también considerarla como un generador de segregación. Aquí hay unos cálculos. ¿Sí? Unos resultados globales que se encuentran, esto también lo han hecho, ¿no? Los investigadores, el grupo grande, digamos, entre la relación del aumento de la desigualdad económica y la segregación residencial. En esta figura se muestra el nivel de segregación residencial a través del índice de disimilitud que está a nivel de ciudades, y el de desigualdad de ingresos a través del índice Gini, que está a nivel de países. Y eso se observa en un periodo aproximadamente de 10 años. Hacer esto fue bien complicado, porque no todos los países y ciudades tenían la información requerida, ¿no? En estos números. Pero se logró hacer algo aproximado también. Hay que tener en cuenta que
La disimilitud, cuando es cercana a 0, se considera no segregado, y cercana a 100, segregado. Y eso está a nivel de ciudad. Y el Gini, que señala la igualdad si está cerca a 0, y está cerca a 100, la desigualdad. Entonces, los países, también se agrupan en países de ingresos altos, que son las bolitas, y los países de ingresos medios, que son los rombos o amarillos. Entonces, ¿en qué se termina? ¿No? En algunos resultados, que países con ingresos altos tienen desigualdad y sus ciudades son menos segregadas, como Bruselas. Miren en este periodo. Y también existe lo opuesto, como Hong Kong, que está parecido o entre medio de los países con ingresos medios. Pero también miren qué pasa después de 10 años. ¿Dónde está Bruselas? Algo pasó, ¿no? ¿Qué cosa se alejó de 0? Su nivel de segregación. Entonces comienza a ser más segregado. Países con ingresos medios, los amarillitos, son más desiguales y sus ciudades son más segregadas, porque no están tan cercanas al 0. Pero también presentan particularidades. Por ejemplo, Buenos Aires y México son similares en el índice Gini. Buenos Aires y México están un poco en esta línea. Sin embargo, en segregación son opuestos. Buenos Aires es mucho más segregado. Otra situación muestra el Cairo con ingreso medio, que es menos segregado y menos desigual. Me perdí el Cairo. No. Entonces, hay que tener cuidado, no podemos hablar de manera general, no se puede generalizar. Hay muchas particularidades. El Perú, ¿no? Con ingreso medio, y acá está Lima, tiene una desigualdad media y una segregación media, ¿no? Por acá está. Pero en el segundo periodo se corre, ¿no? Y el nivel de desigualdad disminuye, ¿no? Sin embargo, la segregación continúa. Entonces, también hay esas lecturas que hay que saber dar, ¿no? En síntesis, la correlación promedio entre los países y ciudades muestra una correlación directa entre la desigualdad y la segregación. Y Latinoamérica es la región con mayor desigualdad. El Perú, en el Perú se critica, ¿no? Recoge la información de estos datos, también de desigualdad del Gini, porque no considera muchos factores de medición de estratos altos. Entonces tiende a distorsionar. Y seguramente que así ocurre en otros países. En Lima, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro caso? En ese contexto, nosotros, con Paola y también con Ana María Fernández Maldonado y otros autores, ya venimos trabajando en tema de segregación hace varios años. Entonces teníamos situaciones similares y planteamos, ¿no? También que en una metrópoli, nuestra estructura espacial comienza a desarrollar un orden urbano más complejo y complejiza sus actividades y a la misma vez ofrece en algunos lugares mejores condiciones de vida que antes. No quiere decir que está todo en el mismo nivel. Aún así, nosotros comenzamos a estudiar las relaciones espaciales de concentración o dispersión de los residentes que realizamos a través de los estratos de ingresos y las categorías ocupacionales. Esos factores, esas condiciones de segregación, ya las habíamos trabajado con otros índices. Aquí, en esta gran investigación, las pautas, los índices, una serie de indicaciones que todos los países teníamos que seguir. Pero también nos dieron la libertad de aportar en algunos puntos. Entonces, como puntos de partida, nosotros sabíamos que se reduce el patrón de segregación residencial y se opone a esa relación extrema de centro y periferia. Pero también veíamos que permanece la desigualdad en sus niveles extremos. Como tendencias de distribución residencial, habíamos visto que los estratos bajos predominan en las periferias alejadas del siglo XXI, expansión del proceso. Los estratos altos se concentran en zonas exclusivas, formando un corredor de alta renta, no el mismo con que se originó
la metrópoli, se conforma un espacio de transición de estratos medios que se extienden de los distritos centrales hacia las periferias intermedias. Eso es lo que va siendo más notorio en los últimos años. Y hay un proceso de profesionalización en la metrópoli, pero sin embargo los grupos ocupacionales medios siguen siendo más grandes. La mayoría predomina. Entonces, en este estudio asumimos el enfoque de la segregación como un proceso y de escala geográfica como base para medir la desigualdad y así poder medir sus niveles según el tamaño, la jerarquía de los grupos socioocupacionales, sea según ingresos, o perdón, socioeconómicos, sea según ingresos o categoría ocupacional. En estos índices, en estos trabajos también vimos que van cambiando los niveles. En términos metodológicos, la escala de la segregación residencial se mide a nivel de zonas censales, de los censos de 1993 y 2007, y se usa el índice de disimilitud, coeficiente de localización. Como contexto, en el libro y en la investigación no pusimos esto, pero nos gusta ponerlo en la clase. También es algo que iniciamos hace años con Paola, y muestra, ¿no?, cómo ha ido creciendo desde Lima amurallada en 535 años, que es el centro de Lima, el cercado, actualmente. En 65 años, la expansión fue esto, hasta 1935, 65 años después de la abolición de la muralla, y en 87 años más, en 2017, teníamos este vuelo. O sea, aquí puede ser muy parte de lo que ocurre al 100% con esto, ¿no? Con este gran cambio. Tampoco somos todos inocentes. Pero miren cómo el proceso es importante. Entonces también lo que pedí el libro, la investigación, es que examináramos, revisáramos, no para constatar nada, pero sí para tener un contexto, cómo había sido el bienestar, ¿no?, el sistema de bienestar del 2000 al 2015, realmente. Y aquí hay una serie de... ¿Sí? Ya. Entonces están referidas a las políticas de redistribución y se priorizó el desarrollo de las capacidades humanas, el fomento del trabajo y la generación de oportunidades económicas y el desarrollo de la red de protección social. Todo esto se benefició, mejoró, se facilitó, mejor dicho, por el crecimiento macroeconómico que había alcanzado el Perú. Igual que muchos otros países. Pero lamentablemente este crecimiento macroeconómico no es sostenible generalmente, ¿no? En esa época, en estos años, se mejoró la educación, la cobertura de servicios, los programas sociales, de asistencia y también los de asistencia a la población vulnerable. A través de ello se redujo también la desnutrición infantil, la mortalidad materna y la pobreza. Hay otros también, ¿no? Pensión 65, una serie de recursos, subsidios, que ayudan a bajar los niveles de pobreza, ayudan al índice Gini, pero son subsidios. También ese es un problema a nivel global, que no es que sea mentira, es que sea falso, pero tampoco es sostenible. ¿Cómo dar el salto? No es un problema solo del Perú, sino de la mayoría de los países del mundo. En la vivienda, lo conocemos bien nosotros, los esfuerzos de las políticas no han logrado cubrir la demanda. Uno, ni dar acceso a la vivienda a todos los grupos socioeconómicos. Entonces, eso ha sido poco eficiente para poder contrarrestar el proceso de urbanización informal que predomina en el documento. Y no solamente el Lima, es un patrón que se replica a nivel del país. Bueno, aquí hay unas cifras también de cómo ha ido creciendo la población del territorio. Pero creo que esta imagen dice todo. En estos mapas, que es de la distribución espacial, ¿no?, según ingreso, no estamos midiendo más cosas, ¿no?, ni diversidad, ni desigualdad, solamente dónde están localizados los datos de ingreso. Y podemos ver entre el 2007 y 2013 que, por ejemplo, el estrato alto, que es el más oscuro, se concentra en esa área, ¿no?
¿Y qué pasa en el 2013? No solamente se concentra más, se reduce esta superficie, pero crece, ¿no?, hacia la orilla. Entonces, por eso decimos que genera un nuevo cono de alta renta. El cono de alta renta ya no es desde el centro de Lima hacia Miraflores, San Isidro, sino desde esto, San Isidro, Miraflores, hacia la orilla. Eso ya lo habíamos descubierto siempre. Estamos constatando. Luego, miren el estrato medio, también, ¿no?, está fuertemente concentrado en los distritos de la zona central y hacia el sur un poco. Prácticamente no se ve en ningún otro lugar. Inclusive entre estos dos estratos están segregados, ¿no? Están aparentemente. Adelante. Se nota claramente, ¿no? Aunque aquí no se sabe, este es el que predomina, ¿no? Otra vez, este es el que predomina. Entonces, el estrato medio sí tiene una distribución hacia las periferias antiguas y hacia las expansiones futuras, en ambos periodos. Pero en estos 2 años también comienzan a aparecer los estratos de medio alto en esta zona. Son menos, pero comienzan a aparecer. El estrato medio bajo, más notorio, el más grande, en ambos periodos, y también se encuentran, aunque no predominan, en las periferias más alejadas. En cambio, el estrato bajo siempre muestra una localización más alejada, pero también, miren, comienzan a ocuparse los terrenos al interior, ¿no? Porque la gente ya no quiere ir más lejos. Entonces se van viendo estos cambios. Ahora este es en el 2003, prácticamente 10 años atrás. Como síntesis podemos decir esto, ¿no? Aun cuando los ingresos económicos medio bajo y en menor proporción el medio alto forman una amplia zona de transición de estratos, que es la transición entre los estratos extremos, ¿cierto? Lo que uno podría decir disminuye la segregación. La preferencia de ubicación de los ingresos altos y bajos, extremos otra vez, es lo que nos acusa que se van formando barrios donde la distribución del patrón general se mantiene, centro-periferia. Disminuye por estas grandes zonas donde se mezclan. Ya no están tan concentrados como acá, la distribución espacial es dispersa. Pero en esencia todavía se mantiene, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, cómo es esta distribución en relación a la composición de las categorías ocupacionales, ¿no? Con distintos índices, que es lo que va a dar ahora. Continúo entonces con lo que se desarrolla en este artículo, que como Francisco Chela siguió una serie de aspectos para poder compararlo a nivel internacional con otras ciudades, ¿no? Entonces, parte de lo que se analizó a partir de la información que se fue construyendo fueron esta distribución espacial de las categorías ocupacionales, ¿no? El interés era comprender cómo ha ido variando a nivel socioeconómico la distribución de los grupos socioeconómicos. Esto nos aproximamos con indicador al análisis socioeconómico a través de las categorías ocupacionales, ¿no? Ya que los grupos ocupacionales internacionalmente, ¿no?, por estándares se clasifican en grandes grupos que nos permiten identificar un nivel de mayor nivel de profesionalización, de nivel de estudios, de nivel de formación, que se asocia también con el nivel de ingresos, ¿no? Entonces hay una relación entre años de estudio, años de formación, el nivel o sea, los grupos ocupacionales mayores, son los que indican pues mayor una cantidad de años de formación y que se asocian con
la posibilidad de acceder a ocupaciones de mayores ingresos, ¿no? Entonces, estos grupos ocupacionales, de alguna manera, son una aproximación al nivel socioeconómico de la población, ¿no? Entonces, por estándar se agrupan en 9 categorías. Aquí presentamos cómo se distribuyen los grupos más altos y los más bajos. Entonces vemos que las categorías ocupacionales altas, que vendrían a ser aquellos dedicados a actividades gerenciales, ¿no?, de dirección, y los profesionales de mayor nivel, son poblaciones que van a estar muy concentradas en la ciudad. ¿Cómo lo analizamos esto espacialmente? Aquí tenemos para lo que sería en 1993 la distribución de los grupos ocupacionales altos, ¿no? Los gerentes y los profesionales, donde se distribuyen. Esto se representa a través del cociente de localización, que nos permite ver cómo es esa diferencia de distribución en la ciudad, ¿no? Los valores intermedios que aquí están viendo en blancos son los promedios de la ciudad. Si mantuviera toda la ciudad una distribución homogénea, tendríamos todo con la leyenda en blanco. Pero tenemos el que no se mantiene el promedio. Tenemos zonas de alta concentración que se va hacia lo verde, hacia lo más oscuro, o de baja concentración. Quiere decir que tenemos una muy alta concentración de estas ocupaciones más altas, ¿no?, que se relacionan con mayores ingresos, en todo este corredor de alta renta que vino describiendo Chela, ¿no? Entonces, que va desde parte de esta bahía, ¿no?, de Lima hacia La Molina, y una concentración muy baja hacia las otras grandes zonas de la ciudad, ¿no? Entonces, una fuerte concentración que también se va a ir asociando, pues, con el indicador de esta segregación de la ciudad. También aquí comentar parte de estos datos que presentamos para el 93, fue allá elaborado con el apoyo de varias personas, porque acá hubo una reconstrucción de la información censal que no se manejaba de manera espacial con tanta precisión en ese momento. Entonces tuvo que haber una reconstrucción de mapas antiguos para identificar dónde eran los límites de las zonas censales y poder identificar este análisis más detallado de cómo se distribuye espacialmente estas características de la población, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí del 93 al 2007 cómo se mantiene ese patrón bastante marcado y que incluso se va intensificando, ¿no? Entonces, estas concentraciones se van dando de manera más concentrada hacia la zona más céntrica y el corredor de alta renta hacia la colina, y se diferencia del resto de la ciudad. Entonces tenemos, pues, una situación de alta concentración de los grupos ocupacionales altos, lo que implica, pues, que las poblaciones de mayores ingresos se encuentran en estos sectores, que a la vez coinciden con una serie de otras características de ventajas a la ciudad, ¿no? Ventajas hacia las áreas de mayor accesibilidad, de mayor disponibilidad de servicios, de más proximidad a los centros de la ciudad, etc. Hacia el 2007 se va intensificando más este patrón de centro a periferia. En cuanto a las categorías bajas, que lo tenemos en la parte de abajo, digamos en el extremo de los grupos ocupacionales, tendríamos a las como categorías más bajas a la población que trabaja como obreros y trabajadores no calificados. Estas categorías presentan un patrón, pues, totalmente opuesto, con una menor intensidad de concentración, ¿no? Entonces, el patrón es el opuesto. Si bien no es tan extremo como el caso de los grupos ocupacionales altos, este patrón también muestra claramente una distinción entre el centro y la periferia, y que hacia el 2007 vemos que se intensifica aún más, ¿no? Por ejemplo, entonces todavía había algunos barrios con presencia por encima del promedio de obreros y trabajadores no calificados, lo que se pierde hacia el 2007, ¿no? Entonces vamos viendo un patrón común, que más o menos es lo que, si conocemos la ciudad, nos parece habitual, nos puede parecer normal, pero lo que estamos aquí evidenciando es de que a nivel muy fino de zonas censales, esto cada vez se ha ido profundizando más, ¿no? Cada vez es más raro, pues, de que haya grupos sociales un poquito mezclados hacia zonas céntricas de la ciudad, y cada vez hay una segregación, pues, más marcada, ¿no? Entonces, aquí, pues, el caso de los grupos ocupacionales bajos, cómo se distribuyen con concentraciones más bajas en la zona central y más altas hacia los otros sectores de la ciudad, pero predominan en varios puntos, en varias zonas censales, predominan los valores intermedios, y estos valores, pues, son
no tan intensos como los colores que tenemos para los otros de sal, pero sí vemos esta intensificación hacia el 2007, ¿no? Entonces, una situación pues que asocia varias dinámicas. También podríamos mencionar diversos procesos que se vienen señalando de la gentrificación, ¿no? También pues ahí está tal vez exclusión de algunos grupos de determinadas zonas de la ciudad que antes eran más mezcladas y ahora van quedando cada vez más homogéneas, ¿no? Entonces, vamos a ir asociando una homogeneidad en este patrón centro-periférico. Esto entonces en cuanto a categorías ocupacionales altas y bajas, donde tienden a distribuirse, ¿no? Con este patrón tan marcado. Por otro lado, también nos interesó incorporar otros indicadores frente a los cuales se suele medir estos análisis, ¿no? El más utilizado a nivel internacional es el de la disimilaridad, es el que se trabajó en el libro, lo que se usó de manera comparativa. Este primer cuadrito que nos mostró Chela, de este gráfico a nivel de puntos de ciudades, nos muestra ese dato de la disimilaridad. Pero también nos interesó pues, aprovechar las herramientas del análisis espacial para introducir y presentar otro tipo de indicador, ¿no? Entonces aquí también se trabajó, ya esta fue la propuesta de Lima para implementar el caso del uso del índice de diversidad de grupos ocupacionales. A través de un índice de diversidad, yo ya no estoy viendo solamente qué predomina, qué característica o qué grupo, qué clase es la predominante, sino veo qué tan diverso es en su interior. Este es un índice que tradicionalmente se usa más tal vez en la ecología para ver la diversidad de especies, pero también nos sirve en estudios urbanos, sociales, para ver esa diversidad de grupos sociales, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el estado de los grupos ocupacionales, ¿no? Cuáles son estas grandes categorías, ¿no? Gerentes, profesionales, técnicos, trabajadores administrativos, comercio, trabajadores del sector agrícola, obreros y trabajadores no calificados. Como señalábamos, hay una jerarquía, digamos, de mayor nivel de ingresos, mayor nivel de formación hacia el y lo que nos interesó entonces analizar en este nivel bastante fino, a nivel de cada zona censal de la ciudad, que viene a ser cada polígono pequeñito, pero de color de cada zona censal, identificar qué tan diversa es esa zona censal en cuanto a los grupos ocupacionales, qué tanta mezcla social hay desde este indicador de los grupos ocupacionales, ¿no? Entonces usamos este índice de diversidad de Simpson, que es un índice de 0 a 1, donde 0 nos indicaría nada diverso, ¿no? Por ejemplo, esta sería una situación 0, donde toda la zona censal tiene el mismo grupo ocupacional de población. Un nivel intermedio nos indicaría hay grupos diferentes, pero algunos están en mayor proporción que otros. Y una diversidad máxima indicaría que hay muchos grupos diferentes y ninguno es el dominante, ¿no? Entonces, más o menos para interpretar estos valores. ¿Qué es lo que tenemos? En 1993 vemos claramente que la situación es muy heterogénea en la ciudad, ¿no? Que había mucha diferencia, no había un patrón claro, había muchas zonas censales con altos valores de diversidad y algunas zonas censales más homogéneas en cuanto a los grupos ocupacionales. Entonces vemos esa distribución diversa en el 93, ¿no? Significan zonas de mayor mezcla en distintas zonas de la ciudad. Y aquí vemos hacia el 2007 con este indicador un cambio muy drástico, ¿no? Parte de lo que veíamos como algunos indicios con indicadores previos, pero aquí ya el cambio es muy, muy claro, ¿no? Tenemos una reducción muy significativa de diversidad en toda esta zona de mayores ingresos. Es una homogeneización social, ¿no? Toda esa población, en cuanto a grupos ocupacionales, pertenece a grupos más homogéneos, eso implica niveles de ingresos más homogéneos, y entonces grupos sociales muy homogéneos, ¿no? Esto entonces en las zonas de alta renta, ¿no? Que es una situación muy diferente a otros sectores de la ciudad fuera de este corredor, ¿no? Algo que usamos para definir de esta forma, este corredor de alta renta, y otras zonas, otros sectores de la ciudad, ¿no? Hacia Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, hacia el Callao vemos una diversidad todavía mucho mayor, ¿no? Entonces hay este patrón marcado.
Otras zonas de baja diversidad, es decir, de mucho más concentración social, vienen a ser zonas en los extremos de las periferias, ¿no? Algunas zonas marginales, ¿no? De menor desarrollo económico, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos algunas zonas de Ventanilla, algunas zonas de Cajamarca, hacia Manchay, entre otros sectores, ¿no? Entonces, algunos sectores homogéneos, pero más bien del extremo de los menores ingresos, en los extremos de las zonas tal vez más desfavorecidas de la ciudad, que concentran también pues una serie de carencias a nivel de servicios, a nivel de calidad de las viviendas, y también en zonas más alejadas de las zonas céntricas, de las zonas más accesibles que ofrecen pues una serie de servicios urbanos a los habitantes, ¿no? Entonces, vemos pues con este análisis de la diversidad una clara transformación hacia la homogeneización de los grupos de altos ingresos socialmente, y este patrón que se va intensificando aún más entre quienes se benefician de esas zonas más centrales con mayores ventajas y quienes se quedan más alejados de ellos, ¿no? Entonces, bueno, como síntesis de esta parte, en 2007 se reduce la diversidad, sobre todo en el corredor de alta renta y también en algunos barrios más recientes de la zona norte y este. Esto también se complementó posteriormente con un análisis de los ingresos, ¿no? Se contrasta aquí lo que son los ingresos en este eje, el ingreso medio a nivel de cada zona censal y la diversidad ocupacional, este índice de diversidad, que tan diversos es cada zona censal a nivel de ocupacional. Y entonces cada puntito es una zona censal de la ciudad, ¿no? El equivalente, digamos, tal vez a un barrio en cuanto a su tamaño, su proporción. Entonces, ¿cómo se distribuyen las zonas censales de la ciudad de Lima entre ingresos y diversidad? Tenemos aquí también pues una organización bien particular, una curva, una parábola aquí bien clara, ¿no? Entonces hay un patrón ahí muy claro. Con, digamos, mayor concentración de zonas censales que tienen ingresos medio bajos y una diversidad medio alta. Eso es lo que predomina, ¿no? Y hacia los extremos, pues aquí, digamos, serían los puntos que las zonas que nos interesan más, ¿no? Tenemos que los sectores, las zonas censales de mayores ingresos, tienden a presentar menor diversidad, por eso más abajo en el gráfico, que no se daría cuenta, pues, de algunas formas de autoexclusión, autosegregación, ¿no? Al separarse del resto de la ciudad, porque ahí pueden acceder a los terrenos más accesibles, mejor valorados, ¿no? Porque pues no existen políticas urbanas que busquen una mayor mezcla social, simplemente las lógicas del mercado nos llevan a esa situación. Entonces aquí hay una búsqueda de esa autosegregación, estar con grupos homogéneos. Y en el extremo opuesto tenemos que hay población que más bien se encuentra en situación de marginación en cuanto a menores niveles de ingreso, que también se asocian con los valores bajos nuevamente de diversidad. Entonces aquí ya es una situación de marginación en la ciudad de esas poblaciones de menores ingresos que están relegadas a habitar espacios con mucha mayor homogeneidad social también, ¿no? Entonces esta ya es una consecuencia de esa marginación, de esa falta de integrarlos adecuadamente mediante políticas adecuadas en la ciudad, y que terminan siendo marginados y habitando en situaciones también de menor mezcla social, de mayor homogeneidad. Bueno, entonces un poco para describir esta parte, ¿no? Tenemos que hay una población de altos ingresos que tiene la autosegregación. A mayor riqueza hay mayor segregación residencial, ¿no? Homogeneidad en cómo se distribuyen estos grupos. Y esto también que implica en las interacciones, en las dinámicas de la ciudad, esto implica menor posibilidad de encuentro y contacto con otros grupos sociales, ¿no? Lo cual tal vez el contexto reciente de cómo han sido las elecciones, estas polarizaciones que hemos vivido en la última segunda vuelta, también un poco nos refleja esas situaciones que vivimos también dentro de la ciudad, ¿no? Tenemos clases altas que están aisladas, segregadas del resto de la sociedad, y que tienen también, pues, por esa segregación espacial, no solo social, sino espacial,
menor contacto, menor interacción con otros grupos sociales de la ciudad, ¿no? No se encuentran, pues, no comparten espacios públicos, no comparten servicios educativos, servicios de salud, no comparten el transporte público, cada vez se habita de manera más fragmentada socialmente para estos grupos, y entonces implica también, pues, un desencuentro con el resto de la sociedad, una falta de comprensión, de empatía con otros grupos sociales, ¿no? Bueno, en el extremo opuesto también lo comentábamos, población más pobre que habita en barrios más homogéneos, pero en este caso más bien con una situación de exclusión, ¿no? Falta de oportunidades de integración al resto de la ciudad. Y también en esta zona de hacia la marginación, también es importante notar que la gradiente es muy pronunciada, ¿no? Aquí rápidamente se llega a situación de baja diversidad. Eso implica que un ingreso ligeramente menor implica un cambio significativo de la residencia en barrios menos diversos, ¿no? Y que lleva, pues, estas situaciones de mayor marginación, no solo espacial, sino también social, ¿no? Entonces, un poco la situación, pues, que tenemos en nuestra ciudad. Y esta marginación, pues, implica mayor distancia, lejanía a las zonas centrales, menor acceso a diversos servicios, diversas oportunidades que se tienen en la ciudad. Bueno, con esto entonces estamos hablando de los hallazgos y pasamos un poco a revisar las conclusiones del libro, ¿no? Parte de lo que hemos ido señalando. Por un lado, pues, hay esta reducción de la oposición entre el centro y la periferia, ¿no? Hay identificación de amplios sectores medios en la ciudad y que tiene que ver con esta expansión en distintos, que se opuso una juxtaposición de diversos procesos, ¿no? Hay una expansión periférica antigua y homogénea que se va a ir haciendo, consolidando de una manera más diversa socialmente, entonces predominan estas zonas que fue antigua periferia, pero que ahora ya están consolidadas y que tienen alta o mayor diversidad social, ¿no? Formando estos amplios espacios de tránsito. Sin embargo, la expansión residencial, que mayoritariamente sigue el patrón informal, va generando una periferia más nueva, más reciente, alejada y homogénea en cuanto a características sociales y de ingresos. Mientras estos cambios ocurren, la zona centro se va volviendo más homogénea, inclusive con esta zona de ingreso alto que va creciendo, intensificando, ¿no? Y estos contrastes evidencian que en general el patrón de segregación permanece, aun cuando exista una importante zona intermedia de diversidad, ¿no? Entonces vamos a comprender estas complejidades de nuestra estructura urbana. En cuanto a esta tendencia de distribución residencial, se coincide en los análisis que hemos ido viendo estos diferentes puntos, como es la distribución espacial de los ingresos, la distribución de las categorías ocupacionales, las diferencias de la diversidad de grupos ocupacionales y la relación entre ingresos, diversidad ocupacional y nivel de zonas cesáreas. Esto también, pues, se podría seguramente contrastar y ver que hay mucha relación con otras variables en relación a calidad, tal vez, de la vivienda, ¿no? Nivel de otras características de los hogares, etc. Bueno, en cuanto al enfoque metodológico utilizado en el estudio, se destaca cómo, pues, el proceso, la escala de la segregación, pues, son apropiados para implicar cambios y permanentes en los patrones de segregación y de desigualdad, y especialmente para identificar las particularidades de estos cambios. También, ¿no?, se identifica esa permanencia de la desigualdad en niveles extremos, que es el efecto más negativo de la segregación. Se va convirtiendo entonces en un reproductor de la segregación, ¿no? Se va intensificando, pues, estos problemas. Y se relaciona con niveles de desarrollo económico avanzado en el país, las desigualdades al implementar políticas públicas y la inversión pública y privada, que no necesariamente logran un bienestar suficiente para todos los grupos socioeconómicos. No sé si esta parte quisieras complementar. Sí, ¿por qué no nos alegramos tanto de esta gran mancha intermedia de transición? Porque si vemos, la diversidad es entre ingresos medio, bajo, medio y bajo, que podrían ser entre medio, medio alto, medio bajo. Están diversos, pero de medios hacia abajo, predominando el medio bajo inclusive. Y en la zona central predominan dos, el alto y el medio alto, ni siquiera el medio. Entonces están bien separados. Por eso es que insistimos en esto, que sí nos alegramos, pero también de forma prudente.
Y bueno, en finalizar, el reto de visualizar, promover los cambios que disminuyen los niveles de segregación y desigualdad, no solo esperar los efectos sociales, se requiere decisiones robustas, pensar en efectos prácticos, en ecología social y en los procesos de oportunidades para todos, ¿no? Entonces, justamente es necesario analizar más esta situación, exponerla y atenderla, ¿no? Entonces, ahí también la pregunta sería, ¿de qué manera vamos a atender esto también en los planes urbanos, en las políticas ahora para la gestión municipal, ¿no? O sea, ¿qué tanto nos preocupamos también por atender la desigualdad social que se vive en la ciudad, ¿no? Si bien muchas veces las lógicas del mercado nos llevan a eso, es necesario, pues, políticas públicas orientadas a esta reducción clara de la desigualdad, no solo económica, sino la desigualdad socioespacial. Inclusive, ustedes dirán, ¿qué hago yo? Pues no voy a hacer los planes. Todo es un proceso, ¿no? Estamos viendo. Que tenemos que iniciar desde ahora, como estudiantes, en los ejercicios de diseño urbano, arquitectónico, en los ejercicios de investigación, en los ejercicios de todos los cursos, uno debe incorporar, tener esa visión, ese panorama más amplio, ¿no? Y de geografía también, ¿no? Aquí hay de todo, ¿no? Hay alumnos que tocan. Eso. Gracias. Les dejamos el enlace del libro, lo pueden buscar en internet, todo el libro es de acceso abierto, entonces pueden descargar la parte comparativa, los distintos de la ciudad de Lima y otras ciudades. Bueno, ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Creo que podemos ir recolectándolas y dándole paso para que hagan las respuestas objetivas. Sí, por favor. Buenas tardes. Felicitaciones, está buenas. Sí, había leído algo, no tuve la oportunidad de leerlo todo el artículo, pero está bueno. Una observación nada más, y es que no creo que sean fallas de mercado. Yo creo que son fallas regulatorias. El mapa donde ustedes mencionan, ponen si puedes ponerlo. Hay un mapa que es sencillamente genial, me puso los pelos de punta. ¿El de diversidad? El de diversidad. El de diversidad del 2007. Lo que ustedes llaman el corredor es tal cual, pero el origen de ese corredor no es mercado. El origen de ese corredor es regulación urbanística. Ese corredor es prácticamente la ATN 4, lo que en Lima llama la Área de Tratamiento Normativo 4, que tiene reglamentación específica para segregar. Si ustedes revisan en las ordenanzas de Lima Metropolitana, los parámetros urbanísticos de esa zona del Área de Tratamiento Normativo 4 están diseñados para que nadie con una renta alta viva ahí. Y eso es espeluznante. El siguiente cuadro donde ustedes tienen la distribución entre ingreso y... El siguiente, por favor. Ese. Sí. En teoría no debería haber ningún problema que se autoexcluyan las clases altas. El tema es que se tienen que autoexcluir fuera de la ciudad, no en el centro de la ciudad. Y si regresas al plan anterior, por favor, a la imagen anterior, que justamente la ciudad es más eficiente cuando las partes más homogéneas están al centro, porque es donde el mercado laboral funciona mejor. Sí, ya metí toda mi perorata liberal, sí, pero es como las ciudades realmente son motores económicos. Felicitaciones, este cuadro es absolutamente espeluznante, lindísimo. Así es. Mira, creo que estamos en parte de acuerdo contigo, pero recuerda que muchas de las normativas también se elaboraron pensando en el mercado. Se pensaron contra el mercado. Bueno, depende del mercado de quién. ¿Para quién? Dirigido para quién, ¿no? Eso es una también discusión eterna que podemos tener.
Y lo otro es pues eso, ¿no? Que eso es lo que decíamos también en investigaciones anteriores, ¿no? El cono de alta renta, desde el centro hacia el sur, varió, ¿no? Como tú dices, se generó un nuevo centro de miles de actividades. Y acá no han ido fuera de la ciudad, están bien, sino que el centro cambió. Hay otro nuevo. Gracias, Augusto, por las observaciones interesantes. También, pues, contrastar eso con la parte normativa, ¿no? Como intensifica, entonces, más bien no es solo consecuencia del mercado, sino consecuencia de la misma gestión pública que intensifica la segregación. Absolutamente. Inclusive cuando dicen, no se planifica, no sé esto. Sí, para Sí, sí. segregar. Sí, totalmente. Así es. Bien. Sí. Siguiendo con el mismo plano, hay algo que mencionaste, Paola, sobre la marginalización, ¿no? Y cómo las familias ganando un poquito menos nada más, ya entran a un nivel de marginalización. Entonces, ¿qué tan frágil, digamos, puede ser eso, ¿no? O sea, es realmente la condición también de pobreza, ¿no? Y que se puede ver en los dos gráficos, ¿no? En las manchas rosadas que están, digamos, en zonas más desfavorecidas, ¿no? Que están lejos de los centros, en fin. Ahí también hay que recordar, cuando iniciamos nuestro trabajo, dijimos, ¿no? Pero ¿cuánto gana el estrato medio? Y el estrato medio es el sueldo básico. Entonces, ¿qué tan frágil es? ¿No? Si el estrato medio es el sueldo mínimo vital, no es básico, el mínimo vital, imagínense los otros. Creo que ahí está parte, pues, no sé si quería contar algo sobre eso. Ya. Y ahí también, por eso es que no nos alegramos cuando encontramos esta super mancha intermedia, ¿no? De diversidad, cuando después sabemos, en este mapa, que quiénes son los que viven ahí. Es más, también tuvimos una sorpresa, ¿no? Al inicio, que muchos de estos habitantes, cuando llegamos a profundizar un poco más en la ocupación que tenían, o en el número de estudios, no tenían número de estudios superiores, años de estudios superiores. ¿Qué eran? Comerciantes. Entonces también se ha dicho que Perú, Lima, ¿no? Las principales ciudades del Perú viven del comercio. Y también hay una respuesta. Pero sí hay un cambio hacia la profesionalización. Si ustedes tienen 2 años, entonces tienen una secuencia. ¿Cuál consideran que, si no pasa nada en un ceteris paribus, no intervenimos nada, qué podría pasar? Como dice, o sea, aquí estamos viendo que las cifras macroeconómicas, y todo el mundo se cuelga de eso, ¿no? Bacán. Hasta que ha venido esta última crisis. Pero esos beneficios económicos no llegan pues, a los niveles para la local, o demoran. Aún así, hay unas cuestiones contradictorias de lo que pasa en nuestro país y en otras ciudades también similares a las nuestras. La informalidad, estamos en contra, ha hecho de cierta forma que también se mueva la economía. El asunto es cómo llevamos esto a cierta formalidad, a mecanismos formales que se retribuyan en ingresos para el país, en el logro de captación de tributos, pues, y se pueda revertir, ¿no? Reinvertir. Entonces, eso también es una situación a nivel mundial. Y por eso, cuando mejoran también los ingresos tributarios, el país da subsidio. Mejoran los niveles de pobreza en Gini, mejora. Pero ¿qué continúa? ¿Cómo continúa? Eternamente con subsidio. ¿Qué nos espera entonces? Si no, podemos decir, la desigualdad va disminuyendo, pero también ahora descubrió que hay una trampita, con un límite.
Así que no se miden bien los ingresos altos, ¿no? O sea, bueno, yo no les descubierto, hay economistas que lo están justificando hace tiempo de que las estadísticas oficiales no abarcan adecuadamente a los ingresos más altos y no permiten medir adecuadamente la desigualdad. De hecho, el dato oficial es de que la desigualdad es disminuye en Perú, pero hay muchos estudios que demuestran que no es así, ¿no? Y la estadística oficial se centra en medir tal vez más la pobreza por consecuencia de políticas públicas y no aborda adecuadamente la riqueza o la riqueza extrema. Hay otro concepto que hay. Tenía una pregunta. A partir del gráfico de puntos que mostraron entre la relación de segregación y desigualdad, ¿creen ustedes o hasta qué punto piensan que el de puntos, uno de los primeros, hasta qué punto creen ustedes estar ubicados en la periferia? ¿La planificación urbana debería buscar reducir la segregación o reubicarla en la ciudad? No se trata solamente de planes reguladores. Se trata también de políticas públicas a nivel nacional y complementarias. Porque tampoco se trata de que mi vecino sea el más pobre y el más rico, ¿no? Sino de generar estos espacios de diversidad, estas manchas, digamos. ¿Por qué evitar? Evitar esto, ¿no? En lugar de mezclarse más, se han puesto más oscuras, cada uno en su color, ¿no? Entonces, ¿qué se desearía? Tener un panorama similar a esto, ¿no? Dispersos, distribuidos con distintos colores. Pero que esos colores no solamente sean de medio bajo a abajo, sino medio, medio alto, de la mayoría de los colores. No significa tampoco otra vez que van a ser pues una casa junto a la otra, pero pueden implementarse inversiones públicas con programas de vivienda para distintos sectores de ingresos, servidos con distintos servicios, por educación, comercio, recreación. Entonces, claro, eso puede ser un punto de partida de las políticas de ordenanza reguladora, pero se necesitan políticas de economía, otras que incentiven, por ejemplo, los programas de vivienda, la regulación del mercado de suelo, educación, ¿dónde va? Subcentralidades o centralidades, como también es otro trabajo que estamos haciendo con los niños. Claro que ese tipo de políticas son más costosas, ¿no? Tal vez lo más sencillo, más fácil, así como nos comentaba este impacto de las normativas, también puede haber normativas que fomenten mayor mezcla social con tamaños de bloques diversos, alturas de bloques diversos, que fomenten a grupos sociales diversos. Y eso no implica inversión pública, o sea, para veces la inversión pública más directamente está. Pero también una disposición del sector privado. Y a veces el gobierno tiene que incentivar esa inversión privada. El subsidio no es solamente para los menores, también para los de altos, para que se atrevan y inviertan en eso. ¿Hay más preguntas? A ver. Sí, creo que para el siguiente. Pausamos un minuto. Estadísticamente. Concluida la conferencia. Gracias. No, ellos